El Gran Duque de Alba sofocó con éxito la rebelión que varios líderes calvinistas montaron en los Países Bajos bajo la soberanía del rey de España. El general castellano consiguió derrotar en 1568 a las fuerzas dirigidas por Guillermo de Orange, la figura más representativa de los rebeldes, y durante un tiempo pareció que la sublevación era cosa del pasado. Sin embargo, una subida de impuestos y la represión del Tribunal de Tumulto hicieron que resucitara la guerra en 1572 y la llevaran a un nuevo nivel. En este episodio vamos a hablar del asedio de Mons. Antes de acudir a Flandes por orden de Felipe II, Fernández Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, había dirigido durante décadas los ejércitos imperiales de Carlos V en las empresas más destacadas. Con la llegada al trono de Felipe, el gran duque debió ganarse la confianza del nuevo rey, que le veía como un hombre impuesto por su padre, así como a medrar en las luchas cortesanas. Tras imponerse a los franceses en Nápoles, a pesar de los esfuerzos de Ruy Gómez por sabotearle, cabeza de otra facción cortesana, el duque de Alba se instaló en Madrid pensando que su tiempo como militar había terminado. La guerra de Flandes, donde él defendía la vía armada, le obligó a ponerse de nuevo al frente de los ejércitos del rey, y accedió a ello, pero con la garantía de que el monarca iría tras sus pasos a sosegar políticamente la zona. Pero su ausencia desesperó al duque y complicó la situación. El duque de Alba utilizó el Tribunal de Tumultos, lo que años después serviría de sustancioso material para alimentar la leyenda negra sobre este noble castellano y en general contra todo lo que sonara español. Este tribunal fue creado para encontrar y castigar a los enemigos de la monarquía hispánica, que juzgó a los culpables de la rebelión en los Países Bajos españoles que se produjo con la iconoclasia ocurrida entre agosto y octubre de 1566, en la que los calvinistas asaltaron las iglesias católicas y quemaron las imágenes de los santos. La represión a los calvinistas vino acompañada de un aumento fiscal en las provincias con el fin de sufragar las propias actividades militares. Esta subida de impuestos provocó una de las primeras huelgas de la historia entre comerciantes. Asimismo, la depresión económica y la condena a muerte de varios nobles moderados, entre ellos Egmont y Horn, convenció incluso a los católicos de la necesidad de expulsar al enemigo común. Mientras esperaba a su sustituto, el duque de Medinaceli, el gran duque publicó en el verano de 1571 un perdón general para calmar los ánimos. No obstante, la inesperada llegada de una flotilla de barcos piratas a varias ciudades de Holanda y Zelanda reanudó la rebelión. Los conocidos como mendigos del mar desestabilizaron el norte del país. Los rebeldes tomaron Brielle y expulsaron de Flesinga, la zona de Zelanda, a la escasa guarnición española, ahorcando al coronel Hernando Pacheco. El siguiente objetivo fue la ciudad de Middelburg, a donde acudió en su rescate el capitán Sancho Dávila, mano derecha del gran duque de Alba. El abulense frenó durante un tiempo el avance enemigo, esperando que con la inminente llegada de 2000 infantes y el duque de Medinaceli, la situación iba a mejorar. Pero no fue así. Al mismo tiempo, usando todos esos sucesos del norte, que por cierto habían sido auspiciados por la reina de Inglaterra, en el sur, Luis de Nassau se apoderó de Mons y Valenciennes al frente de un ejército de hugonotes franceses en la primavera de 1572, posiblemente con la complicidad del rey de Francia. La conquista de Mons creó un segundo frente en la guerra y dejó abierta la puerta a una posible invasión francesa de todo el territorio. El castellano se enfrentaba a la situación más crítica de su carrera. Además, la mayoría de los fondos militares del Imperio Español estaban en ese momento comprometidos en la Guerra del Mediterráneo, donde Don Juan de Austria encabezaba la campaña contra los turcos. En tanto, Alba decidió que su prioridad sería la de recuperar Mons, aunque eso supusiera el abandono de algunas guarniciones en el norte del país. El duque reunió las tropas dispersas que los españoles tenían para el complicado plan de recuperar Mons, guarnecida por unos 4000 soldados. Todos los recursos seguían siendo pocos. El hijo del duque, Fadrique Álvarez de Toledo, llegó a Mons el 23 de junio con tropas con el fin de vigilar que los franceses no recibieran nuevos refuerzos. Sin artillería para asediar la plaza,
el heredero de Alba se limitó a enzarzarse en distintas escaramuzas con el fin de debilitar a los defensores. El 11 de julio tuvo lugar la más destacada, cuando un grupo de campesinos salió a cosechar trigo protegidos por 600 arcabuceros. La salida fue rechazada y se capturó a cierto número de mujeres, las cuales fueron devueltas al interior de la ciudad con las faldas cortadas por encima de la rodilla en señal de humillación. 6 días más tarde, el ejército español combatió en la aldea de Quiebrain contra una fuerza de 6.000 arcabuceros franceses que pretendían reforzar la plaza. A pesar de contar con menos hombres, Fadrique, junto al veterano maestre de campo Chapino Vitelli, causó 3.000 muertos en las filas francesas, consiguiendo ganar la plaza. Sin tiempo de celebrar la victoria de su hijo, el duque de Alba supo de la llegada de Medinaceli, al que por cierto no tragaba, y se le notificó que el príncipe de Orange, hermano de Luis de Nassau, había cruzado el Rin al frente de 20.000 soldados. Se trataba de un ejército endeble que estaba formado en su mayoría por mercenarios, pero suponía abrir un tercer frente en la guerra. «Tengo necesidad de toda la ayuda que pueda prestar a este viejo pájaro», escribió el veterano general a Felipe II. Los dos nobles, Alba y Medinaceli, marcharon hacia Mons con 36 cañones pesados, 8.500 soldados, a los que se sumaban los 4.000 de Fadrique y una fachada de falsa cordialidad entre ambos. Los españoles pretendían desalojar a Luis de Nassau de la ciudad de Mons. El riesgo estaba en quedar atrapado entre los franceses, los defensores y los refuerzos de Orange, que, para beneficio de Alba, se obcecó en la conquista de varias localidades de menor importancia, entre ellas el castillo de Ware. Además, en esas fechas se produjo en París la llamada Matanza del Día de San Bartolomé, con 5.000 protestantes muertos por orden del rey de Francia, lo que marcaba un cambio en su postura respecto a los hugonotes. Con estas noticias, Alba animó a sus hombres a celebrar de forma ruidosa la matanza para que se desmoralizaran los franceses en Mons. El 30 de agosto comenzó el asedio, siempre con la mirada de reojo al horizonte por la posible llegada de Orange y sus 20.000 hombres. El noble español ordenó apuntar varios cañones hacia la llanura más probable para emerger en la ciudad. A principios de septiembre se descubrió que el líder rebelde se encontraba a media jornada de marcha, analizando la mejor forma de romper el cerco español. Guillermo de Orange no terminaba de decidirse cómo hincarle el diente al campamento del Imperio español. Empleando un escuadrón volante de arcabuceros, Fadrique dedicó los sucesivos días a ocupar todas las posiciones sobre las que los rebeldes trataban de avanzar. Orange llegó a desesperarse, porque era incapaz de hacer valer su superioridad numérica y trazó un plan ciertamente temerario. Así, el 12 de septiembre avanzó hacia la Porte de la Guérite, que suponía la zona más vulnerable a un ataque. En vísperas del asalto enemigo, el duque de Alba designó a Julián Romero, otro de los ilustres capitanes del ejército de Flandes, para lanzar una encamisada en el campamento enemigo, es decir, un ataque nocturno, llamado de este modo porque se empleaban las camisas blancas para diferenciarse en la oscuridad. Julián Romero penetró en el campamento de Guillermo de Orange al mando de 600 arcabuceros, provocando casi 1.000.000 de muertes por solo 60 españoles, así como la pérdida de cientos de caballos y gran cantidad de la impedimenta enemiga. Según ciertas crónicas, incluso estuvo a punto de morir Guillermo de Orange, al que salvaron los ladridos de su perra Spaniel, que dormía a su lado. De hecho, se dice que a partir de entonces durmió siempre con un animal de esta raza junto a su cama. Tras la encamisada, Orange decidió marcharse en dirección a Alemania, dejando a su hermano, Luis de Nassau, abandonado a las fuerzas hispánicas, el cual se encontraba en ese momento guardando cama, aquejado de fiebres, y el cual decidió no alargar más la resistencia. El 21 de septiembre concertó la rendición de Mons y se le permitió marchar con sus hombres y aquellos ciudadanos que quisieran acompañarle. El duque de Medinaceli e incluso Fadrique despidieron cortésmente al cabecilla rebelde. La victoria en Mons fue seguida por la recuperación de otras ciudades y territorios como por ejemplo Malinas, aunque las siguientes resistencias se alargarán hasta límites extremos, lo cual marcó el principio de una nueva estrategia de los rebeldes. Sabían que la economía española no podía soportar asedios tan largos y costosos y Orange estaba por la labor de demostrárselo a toda Europa.